una vez más venir a compartir de su palabra con ustedes. Gracias a Dios estamos unidos en un mismo espíritu y venimos a buscar el alimento espiritual que solamente Dios nos puede dar a través de su palabra. Gloria a Dios. ¿Alguien cree que Dios le puede hablar en este momento? Amén, gloria a Dios. Pues mis hermanos, en esta ocasión quiero compartirles este sermón titulado Experimentando un milagro de Jesús. Y está basado ahí en el texto de Marcos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Yo te preguntaría, mi hermano, ¿quieres experimentar un milagro de Jesús en tu vida? ¿Necesitas experimentar un milagro de Dios en tu vida? Quizás tengas algunas dificultades, algunas áreas en tu vida en donde necesitas ver la mano poderosa de Dios actuando. Yo creo, mis hermanos, hermanas, que todos en este momento necesitamos justamente que Dios obre de una forma poderosa en nuestra vida. Y tú y yo sabemos perfectamente en qué área de nuestra vida anhelamos que Dios toque nuestro ser, transforme nuestra vida, y que sabemos que solamente Dios lo puede hacer. Ante nuestra imposibilidad, ante la dificultad para ver nosotros la solución ante nuestro problema, nuestra adversidad, mis hermanos, la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, parecería ilógico pensar que hay personas o que aún cristianos que no quieren que Dios obre o que Dios se manifieste de una forma sobrenatural en su vida, que no quieren experimentar un milagro de Jesús. Pero en muchas ocasiones, mis hermanos, nosotros posponemos las bendiciones de Dios, los actos sobrenaturales de Dios en nuestra vida. Hay un pequeño artículo que yo me encontré y se los quiero compartir y está titulado Después. Dice el artículo: después, no hay después, porque después el té se enfría, después el interés se pierde, después el día se vuelve noche, después la gente crece, después la gente envejece, después la vida se termina. Y uno después se arrepiente por no haberlo hecho cuando tuvo la oportunidad. Así es, mi hermano. ¿Cuándo es el tiempo para que tú y yo experimentemos un milagro de Jesús? Hoy, por supuesto. Y Dios anhela que le demos oportunidad para que se manifieste en nuestra vida. Él es el soberano, es el todopoderoso, sí, por supuesto. Pero Dios no va a hacer nada en nuestra vida a menos que nosotros se lo permitamos. Así que sobre esto está basado este sermón, experimentando un milagro de Jesús. Y por eso vamos a ir a Marcos capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Le voy a dar lectura y dice así: Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho
y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Pues seguramente este pasaje usted ya lo habrá leído en alguna ocasión. Mis hermanos, haciendo un contexto sobre este pasaje, en los tiempos en que sucedió este relato, la gente creía que había una relación directa entre el pecado y la enfermedad. Si alguien enfermaba era porque había cometido un pecado, o muchos. Si alguien nacía enfermo, le atribuían la enfermedad a los pecados de los padres. Y esto tiene que ver pues con un pasaje que viene en Juan capítulo 9 del 1 al 3, en donde los discípulos le preguntan a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ustedes recordarán, Jesús salía de la sinagoga, iba caminando con sus discípulos y por ahí se encontraron a un hombre ciego, un muchacho ciego. Al ver los discípulos a este muchacho ciego, le preguntaron a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Esa era la forma como pensaban en ese tiempo. Entonces, en la mente de los hombres estaba fija la idea de que el pecado tenía una relación directa con la enfermedad que padecía. Después de analizar, mis hermanos, este concepto sobre el pecado, enfermedad, desde el punto de vista sociocultural y religioso de aquella época, en el momento en que se estaba sucediendo este relato que acabamos de leer, pues mis hermanos, hoy vamos a aprender por lo menos 3 condiciones para experimentar un milagro de Jesús en nuestra vida. 3 condiciones para experimentar un milagro de Jesús en nuestra vida. Yo te vuelvo a preguntar: ¿necesitas que Dios obre poderosamente en alguna área de tu vida? ¿Necesitas experimentar un milagro de Jesús en tu vida? Pues mis hermanos, vamos a seguir estos 3 pasos y Dios puede obrar maravillosamente en nuestra vida. Primero, es necesario, mis hermanos, vencer los obstáculos. Efectivamente, mis hermanos, para que usted y yo experimentemos un milagro como le sucedió a este joven, nosotros necesitamos vencer los obstáculos. Dice Romanos 12:3 que Dios a todos nos ha dado una medida de fe. ¿Cuánta fe tiene usted? ¿De qué tamaño es su fe? Bueno, quién sabe. La fe no se puede medir, no se puede pesar. Muchas personas se preocupan porque su fe les parece demasiado pequeña. Hay gente que piensa que tiene una fe tan significante que entonces Dios no puede obrar. Pero mire, Jesús dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, ahí viene en Mateo, capítulo 17:20, dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Yo creo que todos en algún momento hemos podido tocar o tener en nuestras manos un grano de mostaza. La realidad, mis hermanos, es que aunque hay diferentes variedades de mostaza, todos tienen una particularidad, que son unos granos tan pequeños, insignificantes. De hecho, en nuestra mano se ven como algo completamente insignificante. Pues Jesús compara la fe de una persona con el tamaño de esta semilla. Entonces, ¿por qué Jesús hace esta comparación? La semilla es de un tamaño tan insignificante que uno no pudiera pensar que de esa semilla tan pequeña, tan insignificante, pueda surgir una planta. Y no solamente una planta, un arbusto. Y en muchas ocasiones crecen tanto que pueden ser como inmensos árboles. Ahora, ¿qué es lo que quiso decir nuestro Señor Jesús? Que la medida que Dios te dio de fe es suficiente. No importa, hermano, hermana, no importa, no te preocupes por el tamaño de tu fe. Porque la medida de fe que Dios puso ahí en tu interior
esa medida de fe es suficiente para que Dios obre poderosamente en tu vida. Gloria a Dios. Entonces, lo importante no es el tamaño ni la cantidad, sino lo importante es en quién está depositada. Acuérdese que nosotros debemos de depositar nuestra fe única y exclusivamente en Jesús. Y ahí es donde radica el poder. Porque en realidad el poder no está en la misma fe. Jesús dijo, tened fe en Dios. Hay mucha gente que comete el error de tener más fe en su fe que en Dios. Pero la fe no es la que transforma. La fe no es la que tiene el poder. El poder lo tiene Dios a través de Jesucristo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De tener mucha fe en nuestra fe? No. Se trata de tener fe en Dios. ¿Cuánta fe tenemos? No importa. Lo que importa es enfocarla, esa fe, esa cantidad, esa medida de fe que Dios nos dio, depositarla en el lugar correcto. ¿Dónde? En nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, de acuerdo al relato, dice que estos 5 hombres tenían fe. ¿Cuánta? Ya dijimos, la suficiente para creer que Jesús podía sanar a su amigo paralítico. Hay personas que no creen que Jesús puede obrar milagros. Mis hermanos, si tú no crees que Jesús puede obrar un milagro en tu vida, entonces no sucederá. Y no sucederá, no porque Jesús no tenga poder, sino porque tú no crees que Jesús lo pueda hacer en tu vida. Eso es la diferencia. Ahora, Jesús no se mueve por tu necesidad o por tu problema, se mueve por tu fe. Muchas personas piensan que porque están pasando por un gran problema, porque tienen una gran adversidad en su vida, entonces Dios, al ver la urgencia de su necesidad y el tamaño de su problema, entonces necesariamente va a actuar. Y no es así. No es así. Jesús, el principio bíblico nos enseña que Jesús no actúa o no se mueve en base a nuestra necesidad. Si así fuera, entonces todas nuestras necesidades estarían completamente suplidas. Pero no es así. El principio espiritual por el cual Dios se mueve y Dios actúa y obra sobrenaturalmente es por la fe. Ahora, hay algo que llama poderosamente mi atención en este pasaje. Y me llama la atención la fe de estos amigos. ¿Por qué? Oiga, estuvieron al lado del amigo en su necesidad. Eran unos grandes amigos, eran unos fieles amigos. Buscaron una solución a su problema. ¿A cuál problema? Al de su amigo paralítico, sí. Pero la parálisis de su amigo también le habían hecho su problema. Oiga, esos son los verdaderos amigos. También me llama poderosamente la atención la fe de los amigos. Resulta que bendijo a su amigo paralítico. Ahí vemos en el versículo 5, dice, al ver Jesús, la fe de ellos. No, curiosamente, no está hablando de la fe del paralítico, sino está hablando de la fe de estos 4 amigos. Y dice, al ver la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, yo quiero detenerme aquí un poquito y preguntarle, ¿qué clase de amigos tienes? ¿O con qué clase de personas te relacionas? Eso es muy importante, mis hermanos, porque los amigos influyen positiva o negativamente en tu vida. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestras relaciones. Este paralítico, este joven paralítico, se rodeó de unos excelentes amigos. De esos amigos que verdaderamente son amigos y que están en las buenas y en las malas. Alguien escribió, si un amigo habla mal y actúa mal, es porque piensa mal, porque algo anda mal en su corazón y seguramente Dios no le interesa. Los amigos que elegimos marcan la diferencia. Tus amistades y las personas con quien te relacionas dicen mucho de ti. Por supuesto, claro que sí. Yo te vuelvo a preguntar, hermano, hermana, ¿qué clase de amigos tienes? ¿Con qué clase de personas te relacionas? Porque con las personas que te relacionas dicen
dicen mucho de ti, por supuesto. Ahora, dice que Jesús vio la fe de los amigos y bendijo al paralítico. Una fe correcta, mis hermanos, es aquella que, por supuesto, vence obstáculos. Hay un pequeño escrito de una hermana escritora y predicadora, Joyce Meyer. Seguramente usted la ha escuchado y ha leído sobre ella. Ella escribió esto, dice: si tú no haces lo que puedes hacer, entonces Dios no hará lo que nosotros no podemos hacer. Y luego dice: si tú no haces lo que puedes hacer, entonces Dios no hará lo que nosotros no queremos hacer. Pues qué interesante. Así es, mis hermanos. Hay cosas que solamente nos corresponden a nosotros hacer y que Dios no las va a hacer por nosotros. Absolutamente no las va a hacer por nosotros. Si nosotros no las hacemos, entonces Dios no las va a hacer, y por lo tanto no va a haber bendición en nuestra vida. Entonces decimos que para experimentar un milagro de Jesús necesitamos vencer obstáculos. Vencer obstáculos es la tarea que nos corresponde a nosotros, mis hermanos. Queremos y anhelamos el poder de Dios en nuestra vida. Perfecto. Entonces tengamos fe en nuestro Señor Jesucristo y venzamos todos los obstáculos que se nos presentan. Porque voy a volver a leer esta frase. Dice: si tú no haces lo que puedes hacer, entonces Dios no hará lo que nosotros no queremos hacer. Entonces, mis hermanos, estos hombres vencieron la distancia, ¿sí? Porque dice que lo llevaron cargando. ¿Cuánto? Pues quién sabe, pero acuérdense que en aquel tiempo las distancias no eran cortas. Y aparte, no solamente fue la distancia, sino cargaron el peso de este joven. Pero también vencieron que la comodidad. Oiga, era más fácil que otros lo hicieran, o que pensaran que no valía la pena hacer el esfuerzo, que no iba a suceder nada. Pues ellos vencieron estos obstáculos, mis hermanos. También vencieron el desánimo. Después de cargarlo, resulta que, dice el pasaje, que no podían ver a Jesús. Ahí en el versículo 4 dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, tomaron a su amigo. Ellos estaban convencidos que Jesús podía hacer un milagro con su amigo. Lo tomaron en una camilla y comenzaron a ir en dirección a donde estaba Jesús. Después de haber caminado no sé cuánto tiempo y de haberlo cargado, cuando llegan a la casa ven la multitud, y a causa de la multitud resulta que no podían llegar hasta donde estaba Jesús para que viera a su amigo. ¿Cuántos de nosotros no nos hubiéramos desanimado con esta situación? Haber pensado: híjole, pues te dije que no viniéramos. Ya sabíamos que iba a haber mucha gente, que iba a ser imposible llegar a Jesús. No fue un obstáculo para ellos el desánimo. ¿Y sabe por qué? Porque ellos estaban preparados. Nosotros tenemos que aprender a vencer los obstáculos. ¿Cuáles? Los que sean. Porque lo importante es que nosotros creamos y confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no solamente tenían el obstáculo de la gente y no se desanimaron por ello. De hecho, déjenme decirles, la gente, la multitud que les impedía llegar hasta Jesús, en realidad no fue un obstáculo. Porque ellos superaron el desánimo de ver esta multitud y no poder llegar hasta donde estaba Jesús. ¿Y cómo lo hicieron? Pues muy sencillo. Resulta que se les ocurrió descubrir el techo. Dice ahí en el versículo 4: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban. Era un obstáculo de multitud, sí, pero para ellos, en su fe, creyendo que Jesús podía obrar en la sanidad de su amigo, vencieron ese obstáculo, porque en realidad no representó un obstáculo para ellos. ¿Qué hicieron? Pues yo me imagino que se fueron a la parte de atrás de la casa
treparon ahí por la barda y finalmente estaban en el techo y abrieron el techo, rompieron el techo. ¿Para qué? Para tener acceso a Jesús. Llegaron justamente donde estaba Jesús. Hermanos, nosotros también tenemos que aprender a romper techos, como lo hicieron estos jóvenes. Como no podían entrar a la casa y ver a Jesús, hicieron lo más increíble. ¿Qué? Romper techos. Estos hombres estaban dispuestos a superar cualquier obstáculo con tal de ver a Jesús. Romper techos significa vencer todo tipo de obstáculos, mi hermano. ¿Cuál es el obstáculo que tú tienes para que Dios obre de una forma poderosa, sobrenatural en tu vida? Pues, mis hermanos, hay que vencerlo. ¿Qué hicieron estos jóvenes? Insistieron a pesar de las circunstancias. Así es. ¿Y sabe qué? Creyeron ante toda imposibilidad, por supuesto. De tal forma que entonces nosotros ahora entendemos que la clave para recibir es creer. Y la clave para creer es esperar. Espero un milagro, anhelo un milagro de Dios en mi vida. Pues hay que creer en eso. Pero hay que creer venciendo todos los obstáculos que vienen a nuestra vida. Por lo tanto, hay que saber esperar, pero no esperar de una forma pasiva, sino de una forma activa. ¿Cómo? Venciendo obstáculos. Claro que sí. Por eso en el Salmo 40, versículo 1, es un versículo que inclusive en otras ocasiones he compartido sermón sobre esto. Dice el versículo 1 del Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Pacientemente esperé a Jehová. Ya hemos dicho que, ¿de qué se trata? De esperar pacientemente, sí, pero esta paciencia es una paciencia activa. Es decir, creyendo y venciendo obstáculos para poder tener acceso a nuestro Señor Jesús y experimentar un milagro de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Segunda enseñanza de este pasaje viene ahí en el versículo 5, del 5 al 9. Y esta segunda enseñanza, mis hermanos, es que para experimentar un milagro de nuestro Señor Jesús es necesario comprender sus prioridades. Vamos a explicarlo. ¿Qué esperaba la gente? Dice en el versículo 5: y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dijo dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Mis hermanos, ¿qué esperaba la gente? Que lo sanara físicamente. Imagínese usted la escena. Está la multitud, aquellos hombres empiezan a destruir el techo, a abrir el techo y comienzan a bajar en esta camilla al paralítico. Yo me imagino que lo hicieron con unas cuerdas. Finalmente el paralítico estaba ahí en el centro de la habitación donde estaba Jesús. Y cuando está el paralítico frente a Jesús, ahí estaba la multitud que estaba observando la escena. Y la pregunta es: ¿qué es lo que la gente esperaba? Pues obviamente esperaba una sanidad física, ver que Jesús obrara poderosamente y sanara a este hombre. Ahora, no esperaban la respuesta que Jesús dijo. ¿Cuál fueron las palabras que Jesús dijo? Tus pecados te son perdonados. Mucha gente, y especialmente se nos dice ahí de los escribas, y en Lucas se nos habla que eran los fariseos los que estaban ahí. Cuando Jesús le dice a este joven:
tus pecados te son perdonados. Y no ven la sanidad inmediatamente, la sanidad física. Empieza la gente ahí a murmurar, pero especialmente estos hombres. Y se cuestionan y dicen, ¿quién es este que es capaz de perdonar pecados? Eso solamente lo hace Dios. Obviamente, porque no creían en Jesús, negaban a Jesús. Ahora, ¿qué es lo que Jesús ofrecía? Jesús ofrecía perdón de pecados, reconciliación del hombre con Dios. Jesús ofrecía un cambio interior. ¿Por qué? ¿Por qué ofrecía Jesús esto? Para Jesús, mis hermanos, lo espiritual tiene prioridad sobre lo natural. La salud espiritual tiene prioridad incluso sobre la sanidad física. Hermano, en muchas ocasiones a mí me piden orar por enfermos. Y créame que lo hago. Por supuesto, es un gusto y es un placer para mí orar por los enfermos. Pero yo siempre le pregunto a la persona, ¿es usted cristiano? ¿Ha tenido un encuentro personal con Jesús? Obviamente, cuando me responde que no, pues mi hermano, yo comienzo a orar por su salud espiritual. Hoy nosotros, a través de estas peticiones de oración que hacemos diarias congregacionalmente, usted recordará, y yo luego cuando me mandan las peticiones para incluirlas en las peticiones diarias de oración, yo siempre les pregunto, y algunos hasta me cuestionan, y dicen, oye, ¿por qué pregunta? ¿Por qué pregunta si es cristiano o no? Pues porque es muy importante. Si es cristiano, bueno, obviamente vamos a orar, vamos a pedirle por esa sanidad física, gloria a Dios. La sanidad espiritual ya la tiene, una eternidad con Dios ya está garantizada, pues gloria a Dios. Pero si esa persona no conoce de Jesucristo, no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, mis hermanos, su prioridad no es su sanidad física, su prioridad es su sanidad espiritual. ¿Sabe por qué? Porque para Jesús, para nuestro Dios poderoso, la sanidad sobre ese padecimiento, por grave que sea, así el diagnóstico médico sea tan terrible, tan terminal, para Dios eso no representa ningún problema. Dios tiene el poder maravilloso para obrar a través de los médicos, a través de la medicina, o para tener un acto sobrenatural como lo hizo con este joven en esta ocasión. ¿Para qué? Para sanar inmediatamente a una persona. Pero la prioridad de la persona no es su sanidad física, sino es su sanidad espiritual. Y nosotros debemos de aprender, mis hermanos, a clamar por aquellos que todavía no tienen un encuentro personal con Cristo, a clamar primero por su sanidad espiritual, es decir, a pedirle a Dios, a rogarle a Dios para que Dios mueva circunstancias, personas y traiga palabra y a esas personas y una nueva oportunidad para que puedan tener un encuentro personal. Déjeme decirle que en muchas ocasiones me ha tocado que personas que están ya en una condición grave, hablando con ellas de su necesidad espiritual, de esa sanidad espiritual, algunos reconocen esos momentos que necesitan urgentemente de Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Son sanados espiritualmente, gloria a Dios. Por supuesto que termino orando y clamando a Dios por una sanidad física para que Dios haga un milagro. Claro que sí. Pero lo principal, mis hermanos, la prioridad es la sanidad espiritual. Por eso esta segunda enseñanza es que para experimentar un milagro de Jesús en nuestra vida es necesario comprender sus prioridades. ¿Cuál es la prioridad de Jesús? Nuestro interior. Jesús primero quiere hacer un milagro en tu corazón y después en todo lo demás. Después en tu cuerpo, en tus finanzas, en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, en tu trabajo, en tus relaciones personales. Pero primero quiere hacer un milagro en tu corazón. Jesús siempre hace visible lo invisible, es decir, tus pecados te son perdonados. Es invisible. Es decir, toma tu lecho, tu camilla y anda. Eso es lo visible. Entonces,
Jesús hizo visible lo físico para revelar lo invisible, que es lo espiritual. Lo físico es que se levantó y caminó. Lo espiritual es que por fe este hombre buscó a Jesús y sus pecados le fueron perdonados. Por supuesto. Entonces, ¿por qué lo espiritual es prioridad para Jesús? Porque lo físico, lo visible, Jesús lo puede cambiar inmediatamente, como lo hizo con este joven. Y como en muchas ocasiones lo ha hecho con nosotros. Con lo que más batalla Jesús es con nuestro hombre interior, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, pensamientos, carácter, egoísmo, voluntad, etcétera, etcétera. Con eso es con lo que más batalla nuestro Señor Jesús. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Todas, cuando dice todas, está hablando de salud, de problemas económicos, familiares, etcétera, etcétera. Jesús va a suplir el resto de nuestras necesidades, pero lo principal es que busquemos el reino de Dios, que nos acerquemos a Jesús. Ahora, el milagro más extraordinario que Jesús puede hacer es transformar el corazón del hombre, es transformar tu corazón, mi hermano. Por eso el enfoque de Dios, antes que nuestras necesidades, la prioridad de nuestro Señor Jesús, antes que nuestras necesidades, está en nuestro corazón, está en nuestro interior. Pero eso, mis hermanos, depende de que tú y yo se lo permitamos. Depende que tú y yo le permitamos obrar a nuestro Señor Jesús. Por eso, hermanos, quizás Dios está tardando en obrar en tu vida sobre alguna adversidad, algún problema que tienes. Mis hermanos, Dios es sabio. Quizás una de las razones por las que Dios tarda en traer bendición a tu vida en algún área en particular es porque primero está trabajando en tu interior. Hasta que Dios no cumpla su propósito en tu interior, Dios no va a obrar en lo exterior. Porque para nuestro Señor Jesucristo la prioridad es nuestro interior, es nuestro carácter, es nuestra mente, nuestro corazón. Y después viene lo exterior. Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir amén? Tercera enseñanza de este pasaje. Viene allí en el versículo 10 y 12. Hermanos, para experimentar un milagro de Jesús en nuestra vida, es necesario reconocer su poder y actuar en consecuencia. Dice el versículo 10: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado y que ellos experimentaran toda una tormenta? Esto que te estoy diciendo viene narrado ahí en Mateo capítulo 14 a partir del versículo 22. Jesús les dijo: suban a la barca, crucen, allá nos vemos. Hermanos, Jesús subió a sus discípulos a la barca sabiendo que una tormenta tremenda se iba a levantar y que poco después de que ellos zarparan iban a tener una experiencia tremenda, iban a experimentar temor, dudas. Jesús lo sabía, y la pregunta es: ¿por qué los envió directamente a la boca de la tormenta? Hermanos, porque Jesús quería que ellos supieran que Él es suficiente para ellos. Alguien dijo: si nunca hubiera tenido un problema, nunca hubiera conocido que Dios puede solucionarlo y nunca hubiera sabido lo que la fe en su palabra puede hacer. Así es. Así es. En muchas ocasiones Dios permite que nosotros padezcamos, que nosotros tengamos dificultades. Y la razón es muy sencilla, aunque luego para nosotros no es lógica.
Pero es que Dios quiere, a través de estas dificultades, que nosotros nos demos cuenta que Él es suficiente para nuestra vida. El hombre por naturaleza, por supuesto, es egoísta. Y luego nos acercamos a Dios nada más cuando queremos la bendición de Él. Somos egoístas. Queremos la bendición, queremos que Dios nos bendiga, que Dios supla, pero no queremos al Dios de la bendición. Es como un dicho popular que dice: no quieren al santo, pero sí sus milagros. Eso es actuar egoístamente con Dios. Hermanos, para experimentar un milagro de Jesús en nuestra vida es necesario reconocer su poder. Aquí había hombres que no reconocían el poder de Jesús, a pesar de que estaban viendo cómo de una manera sobrenatural Dios no solamente obró físicamente en la sanidad de este hombre, sino que obró en su interior. ¿Qué hicieron estos 4 hombres y el paralítico? Hermanos, reconocieron que tenían una necesidad y que solo Jesús podía suplirla. Necesitamos reconocer el poder de nuestro Dios y actuar en consecuencia. Ellos creyeron, reconocieron que tenían una necesidad y que solo Jesús podía suplirla. Por eso su fe estaba depositada única y exclusivamente en Jesús, y estaban dispuestos a vencer absolutamente todos los obstáculos, porque tenían y sabían que solamente Jesús podía ayudarles. Hay gente, y aún peor cristianos, que piensan que no necesitan de Dios, o que necesitan de Dios solamente cuando se les complica la vida, y viven de esa manera, sin Dios. Pero tarde o temprano recibirán las consecuencias de no contemplar a Dios en sus vidas. Eso es innegable. Hermanos, ¿qué hicieron estos 4 hombres y el paralítico? Aparte de reconocer que tenían una necesidad y que solo Jesús la podía suplir, hermanos, en fe buscaron a Jesús, actuaron en consecuencia. Si tú crees en Jesús, qué bueno, gloria a Dios, perfecto. Pues a esa fe que tienes de Jesús, ponla en acción. ¿Cómo? Buscando continuamente a Jesús. Y tercero, lo último que hicieron estos hombres, al recibir el milagro, la bendición, glorificaron a Dios. Dice ahí el versículo 12, al final, dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto esto. Mis hermanos, ¿qué es lo que necesitamos entonces para que Dios se manifieste de una forma sobrenatural en nuestra vida? Primero, es necesario vencer obstáculos. Segundo, es necesario comprender sus prioridades. Acuérdate que para Dios la prioridad está no en lo exterior, sino en lo interior. Y tercero, es necesario reconocer su poder y actuar en consecuencias. Yo te pido, mi hermano, hermana, que inclines ahí tu rostro y vamos a orar. Padre Santo, gracias Dios. Señor, tú quieres obrar milagros en nuestra vida, Señor. Y Padre, tú nos invitas, Señor, a que depositemos nuestra fe única y exclusivamente en ti, Señor, porque tú eres el poderoso para orar en nuestro interior, Señor. Para, Señor, poder, Señor, cambiar nuestra situación, obrar poderosamente ante nuestra imposibilidad, Dios. Y Padre Santo, nos motivas a que venzamos obstáculos, porque Padre, en ese vencer obstáculos tú ves nuestra fe, Señor. Gracias, Padre Santo, por ello. Y Padre, reconocemos el poder que tú tienes y que solamente tú puedes transformar nuestra vida y obrar de forma sobrenatural, Señor, cambiando, Señor, todo lo que tú sabes que necesitamos cambiar. Gracias, Padre Santo. Bendito Dios. Yo quiero invitarles que así, con sus ojos cerrados, quiero hacer una invitación para ti, amigo, amiga, que has escuchado este sermón y que sabes perfectamente que necesitas el milagro poderoso de Dios en tu vida para que transforme tu vida. La prioridad de Dios es que Dios quiere tocar tu corazón primero. Él se encargará del resto de tus necesidades, por supuesto, porque Él es fiel y Él promete bendecirnos.
Pero la prioridad para Dios es tu interior, amigo, amiga. Y Él quiere que tú tengas una relación con Él. Por eso, yo quiero invitarte a que tú en este momento puedas tener una relación con el Padre a través de Jesucristo. Y que tú le puedas decir al Señor Jesucristo: Señor, en este momento reconozco que tú tienes poder para cambiar mi vida. Que viniste a morir en la cruz y que tu sangre derramada puede perdonar mis pecados. Hoy te pido perdón y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.